El nombre de Bizancio nos resulta a la mayoría algo lejano, aunque al mismo tiempo muy evocador. El Imperio Romano de Oriente duró más de 1000 años, desde el 330 hasta el 1453, y a lo largo de todos esos años sucedieron muchísimas cosas que un profesor de Historia Antigua de la UNED, David Hernández de la Fuente, ha decidido poner por escrito en un libro al alcance de cualquier persona que tenga interés en conocer la historia de este imperio. El libro se titula Breve Historia de Bizancio, radiografía de la capital de Oriente, y está publicado en la colección Libro de Bolsillo de Alianza Editorial. David, muy buenos días y bienvenido a Sin Distancias. Hola, buenos días, muchas gracias. Bueno, Breve Historia de Bizancio, radiografía de la capital de Oriente. ¿Qué es lo que te ha llevado a escribir este libro? Bueno, la verdad es que siempre me ha interesado el mundo bizantino, ya desde la época de mi tesis doctoral, que trataba la antigüedad tardía en Oriente. Y yo creo que había una carencia de un libro general, divulgativo, pero también que fuera riguroso históricamente y con las fuentes literarias. Y la verdad es que tuve esta oportunidad de publicarlo en la Editorial Alianza, en la colección del Libro de Bolsillo, y es una colección en la que también se pone de manifiesto la necesidad de divulgar la historia de una manera amena también. En fin, los editores me animaron y me metí en esta labor de escribir una síntesis histórica de los 1000 años casi, o de ese milenio de historia bizantina que es a veces tan desconocido pero siempre tan fascinante. Sí, eso te iba a decir, que breve historia y tener que hablar sobre 1000 años de historia realmente no es una tarea fácil, ¿no? Claro, requiere un esfuerzo de síntesis muy notable. Son unas 300 páginas de libro de bolsillo en pequeño formato y yo no he hecho el cálculo de a cuántos años toca por página, ¿no? Pero realmente esos 1000 años de una trayectoria histórica tan increíble como la de Bizancio es complicado meterlo en un volumen pequeño, en pequeño formato para el manejo del gran público, ¿no? Ha habido que hacer una selección de hechos históricos, literatura, sociedad, religión, y un poco pues ahí ha estado también mis preferencias y mis gustos en cuanto a elegirlo. Por supuesto se ha quedado mucho fuera, pero yo creo que es un buen panorama que permite hacerse una idea cabal de lo que fue este imperio de Oriente. Pues me parece una aportación interesante y también necesaria, porque tengo la impresión de que en España en general conocemos poco de esta parte de la historia o la conocemos de manera muy fragmentada, ¿no? Es menos trabajado. La verdad es que en las universidades españolas, por ejemplo, no hay una tradición de tener una especialidad propia de bizantinística, como se llama en Alemania, o de estudios bizantinos, como en las universidades anglosajonas. Y es una pena, ¿no? Aunque se trata desde ámbitos parciales, por ejemplo, los historiadores de la antigüedad, como en mi caso en la UNED, o los historiadores de la Edad Media también lo trabajan. Claro, está un poco a caballo entre el mundo antiguo, entre el siglo IV, que es cuando se refunda Constantinopla, y el siglo XV, que es ya, bueno, también marca un poco el comienzo de la Edad Moderna, que es el final de la caída de Constantinopla ante los turcos. También se trata desde el punto de vista de la filología griega. Hay muchos filólogos que se dedican al bizantinismo, a la historia del arte, por supuesto, el arte bizantino, la historia de la religión, porque es un imperio marcado por las controversias religiosas y por los cismas, como el famoso cisma de Oriente de 1054. En fin, como digo, en España está un poco fragmentado el tratamiento. Hay buenos bizantinistas, pero no hay una especialidad como podría ser en Alemania o en Austria, donde hay mucha tradición de estos estudios, también por su especial dedicación al oriente de Europa. En la Europa oriental, el imperio bizantino es un modelo político y cultural de primer orden también para el mundo eslavo, por ejemplo, ¿no? Y en ese sentido pues se ha trabajado mucho más en la Europa central que en la Europa occidental, donde, aunque hubo relación con España y con el occidente, pues fue mucho menor, lógicamente. David, ¿y cómo has estructurado la obra atendiendo, digamos, a esa selección que has tenido que hacer? Ha sido complicado, pero claro, había que seguir necesariamente un esquema diacrónico a lo largo de los siglos, desde el siglo IV hasta el siglo XV, y lo que he intentado ha sido pues centrarme en los hitos básicos de la historia política, de la historia social, de la evolución de la religión, del cristianismo, que marca, por supuesto, desde el principio, desde Constantino, este imperio romano de Oriente. No olvidemos que ellos a sí mismos no se llamaban bizantinos, que es una etiqueta moderna.
ellos siempre fueron romanos, los romanos de Oriente, los romanos, hasta tan tarde como la caída de la ciudad ante los turcos. Lo he estructurado en varios capítulos que siguen simplemente la línea temporal, ¿no? Bien es cierto que en ellos pues se intenta dar cuenta de ese panorama cultural también, literario. Me interesa mucho la literatura bizantina, que es una gran desconocida en nuestro país. Las fuentes literarias, la poesía a la vez culta y popular que está floreciendo en este imperio. Es una paradoja que mientras en la Europa occidental de la llamada Antigüedad Tardía las invasiones de los pueblos germánicos han reducido la vida cultural a su mínima expresión, en el Oriente bizantino, el Oriente romano, en provincias como Siria o como Egipto, pues hay un florecimiento de la poesía épica, por ejemplo, ¿no? Y otros muchos géneros también de la novela más popular, del romance, etcétera. Es muy interesante esto que se desconoce bastante por parte del gran público, y por eso quería dedicarle una especial atención. Sin olvidar, por supuesto, los problemas sociales de la frontera, los problemas también de índole religiosa, que son muy importantes, las controversias, y todo ese mundo del arte bizantino que tanto nos fascina. Los iconos y también sus problemas con la controversia iconoclasta, que fue pues uno de los momentos más interesantes a mi ver del imperio, ¿no? Y por supuesto hay que dar cuenta también de toda la sucesión de emperadores, derrocados, de guerras civiles, de enfrentamiento con los pueblos limítrofes, que son tan interesantes y que nos hacen evocar esa idea de una ciudad casi inexpugnable, casi invencible, que resistió tantos asedios de pueblos eslavos, de búlgaros, de árabes, de los embates de los persas, de diversos pueblos bárbaros, que siempre se mantuvo firme hasta que ya quedó reducida a una expresión mínima a una ciudad simplemente rodeada por los turcos otomanos, que, como es sabido, pues la tomaron en el 1453. Y esa es un poco la estructura que ha seguido el libro, que como digo, intenta condensar esa peripecia histórica milenaria en muy pocas páginas. Sí, realmente es algo que me llama la atención de Constantinopla, la actual Estambul, que ha sido una ciudad que a lo largo de la historia ha tenido momentos de esplendor, momentos en los que parecía que quedaba completamente destruida, ha ido cambiando de nombre a lo largo de los siglos. Realmente es una ciudad llamativa, quizás porque el sitio en el que está es un sitio muy estratégico, ¿no? Claro, es un emplazamiento único, controla el paso al Mar Negro, entre el Mediterráneo y el Mar Negro, el Bósforo, y por supuesto pues todas las rutas comerciales que van a Oriente son controladas por este paso, que ya desde la antigüedad más remota era un lugar estratégico. Pensemos en Troya, ¿no? En la guerra de Troya mítica y legendaria, que también tiene un trasfondo de control de esa zona, ¿no? El caso de Bizancio es muy interesante. Bueno, Bizancio es el nombre griego, el nombre original de una colonia muy antigua, fundada en la época de las grandes colonizaciones griegas, en la era arcaica, que luego cambia de nombre y es rebautizada bajo el patrocinio del emperador Constantino, que la refunda y la convierte en la nueva Roma. Ella se llamará, la llamarán los oradores y los propagandistas también del Imperio de Oriente, la segunda Roma o la nueva Roma, ¿no? Que es también un nombre muy bonito con el que ha pasado a la historia. La tercera Roma, haciendo un paréntesis, reclaman los rusos que sea Moscú, ¿no? Que es un poco la heredera de esa gloria del imperio, que se extingue en Occidente, pero se conserva en Oriente, primero en Constantinopla y luego en Moscú, supuestamente en el Moscú de los zares. Y es una ciudad, que también es fundada por un emperador que encarna ese cambio histórico de la Antigüedad Tardía, todavía entre paganismo y cristianismo. Todavía no acaba de definirse muy bien, es un imperio mezclado, pero la ciudad ya tiene, aunque raíces paganas, un ímpetu cristiano muy importante. Es fundada bajo los auspicios de la Virgen María, que es patrona de la ciudad, y perdurará en ese cristianismo oriental durante muchos siglos, ¿no? Incluso hoy todavía se ve el patriarcado de la Iglesia Ortodoxa, que tiene mucha relevancia allí. Una ciudad multicultural, interesantísima en cuanto a población, en cuanto a disturbios sociales también. Recordemos la revuelta de Nica bajo Justiniano, con una gran comunidad judía, con una comunidad de occidentales que vienen de diversas ciudades y estados del occidente, Pisa, Venecia, Florencia, incluso Cataluña de Aragón. Se establecen colonias para comerciar en el Imperio Bizantino y finalmente pues cambiará de nombre por una última vez para ser la capital de la Sublime Puerta del Imperio de los turcos otomanos, que será el gran poder del Mediterráneo en los albores de la Edad Moderna, ¿no? Y que es la ciudad que hoy conocemos como Estambul, una ciudad fascinante que sigue siendo una de las más populosas de esa parte del mundo, ¿no?
Has hablado de la influencia que tuvo la religión, también has hablado del poderío cultural, pero claro, la historia de Bizancio termina por una invasión, un asedio y una toma de la ciudad por los turcos otomanos. ¿A qué otro tipo de presiones se vio sometido Bizancio? A una presión constante desde su propia refundación constantiniana. Recordemos que el mundo de la antigüedad tardía, no en época de Constantino, pero sí ya de sus inmediatos sucesores, ¿no? Pienso en Teodosio y en sus hijos, Arcadio y Honorio, que eran ya el imperio dividido de la antigüedad tardía, tendrán que habérselas con las invasiones de diversos pueblos germánicos que, como es sabido, pues al final acabarán por apoderarse de la parte occidental. Los emperadores de Oriente, quizá con cierta habilidad, mezclando el pago de tributos con la diplomacia y con acciones militares, lograrán desviar las invasiones de los pueblos germánicos, de los godos sobre todo, hacia el occidente, ¿no? Librando al oriente de su amenaza, pero siempre estarán lidiando con ellos, con pueblos como los isaurios, por ejemplo, que instauraron una dinastía también en la propia Bizancio, o los eslavos, los búlgaros eran la gran amenaza de la frontera del Danubio. En torno al siglo IX, al siglo X, pensemos en el gran Basilio II, matador de búlgaros, ¿no? Le llaman matador de búlgaros, ¿no? El búlgaro Octonos, que es uno de los héroes bizantinos, ¿no? Por esa masacre que hace de los búlgaros del zar Samuel, que no obstante seguirán dando guerra, ¿no? Por así decir, los serbios, en fin, los ávaros, diversos pueblos de la frontera septentrional, pero también pensemos que emperadores como Heraclio, en el siglo VII, tienen que vérselas con los persas que son, digamos, los enemigos tradicionales de los romanos de Oriente, ya desde época anterior, obviamente. Ellos conquistan ciertas provincias de Oriente, incluso Jerusalén, ¿no? Para el gran escándalo de la época, ¿no? Heraclio recupera Jerusalén, recupera la Veracruz, etcétera, pero poco después se las tiene que ver con el gran poder emergente del Islam, y es derrotado ante los árabes, perderá Bizancio provincias tan ricas y tan culturalmente relevantes como Egipto, también en ese siglo VII, que ve la emergencia del Islam. Los árabes serán los grandes enemigos de la frontera bizantina y estarán muchos siglos peleando con ellos para, pues una especie de frontera que también es muy rica culturalmente. La transmisión cultural entre Bizancio y Oriente, en traducciones de la medicina griega, de la filosofía griega al árabe, o viceversa, incluso en algunas traducciones, la primera, por ejemplo, del Corán a una lengua occidental, podríamos decir, que se fragua en esta época, serán interesantísimas en esta dinámica de frontera y, por supuesto, acabando con el contacto con los pueblos turcomanos y con los turcos otomanos, que finalmente lograrán vencer esa resistencia histórica de las murallas de Constantinopla, ¿no? Constantinopla se crea como un imperio, digamos, defensivo, o un imperio que se erige en baluarte de los valores del Imperio Romano. Es un imperio que hace durar 1000 años más Roma, después de la caída de la Roma occidental en el 476, ¿no? Cuando es depuesto el último emperador, y de hecho lo logra en esa resistencia casi numantina, que tiene momentos gloriosos, momentos de expansión. Pensemos en las conquistas de Justiniano en Occidente, que llega hasta España, llega a recuperar la Bética, llega a recuperar toda Italia, Roma, el norte de África. La Sicilia bizantina y la Italia bizantina es riquísima. Venecia era una ciudad bizantina, ¿no? Rávena también. Y este mundo también expansivo, pues acabará convirtiéndose en una leyenda cultural. Para nosotros, Bizancio es fundamentalmente la transmisión del mundo antiguo. A ellos se debe, a los bizantinos, a los sabios bizantinos, la copia de manuscritos, que ya ha sobrevivido Homero, que ya ha sobrevivido Platón, y a la vez, por supuesto, pues esa fascinación por el mundo oriental de un gran imperio que controla el paso a Oriente y a las mercancías de la legendaria ruta de la seda, ¿no? Bueno, pues ya vemos la importancia que ha tenido Bizancio en nuestra propia historia. David Hernández de la Fuente, profesor de Historia Antigua en la UNED, breve historia de Bizancio, radiografía de la capital de Oriente. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana en Sin Distancias. Muchas gracias, como siempre.